Señor, te ensalzamos y te bendecirás, Dios. Te damos todo honor y toda gloria a ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ante ti se doblará toda rodilla, dice tu palabra, Señor amado, y vamos a ti confiadamente, mi Señor amado, al trono tuyo, sabiendo con la certeza y la seguridad, Padre de la Gloria, que tu oído está presto al clamor de tu iglesia. Mira que no te estamos pidiendo ni oro ni plata, Señor amado. Mira que te estamos pidiendo, mi Señor amado, que tú escuches nuestra oración, Padre. Te presentamos a nuestros pastores, Dios. Tú los conoces, tú le llamaste, Dios mío, sobre todo los de nuestra iglesia, los que están, Dios mío, regados sobre la faz de la tierra, Padre. Pero mi Señor, en el nombre de Cristo te pedimos, Señor amado, que la visión tuya se cumpla en cada uno de nosotros. Siento el poder de tu majestad, siento la unción en este lugar, siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome, Señor, estás aquí levantándome, Señor, estás aquí sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor, estás aquí restaurándome, Señor, estás aquí prosperándome, Señor, estás aquí tocando mi ser, sé que estás aquí, siento la unción en este lugar, siento viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo. Señor, Señor, yo sé que tú estás con Él en todo momento, Señor. Señor, y Él siempre dice, cada vez que le invita, sí, Él siempre, siempre está, Señor. Y Él siempre está aquí, Señor, con nosotros, Señor. Síguelo bendiciendo y síguelo guardando, Dios mío. Gracias, Señor, porque tenemos este siervo tuyo, Señor. Gracias, Señor, y todo por Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Tengan todos muy buenos días. Antes de comenzar, mi nombre es Jimmy Pivernus. Me acompaña mi esposa Anés, a quien yo le digo vida. Llevamos 31 años de matrimonio. Y curiosamente, cuando alguien me pregunta por ella, siempre contesto que esa es la mejor parte de mi vida. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Te voy a compartir algo muy breve. Yo pienso que esta reunión, lunes en la mañana aquí, es la roca de esta iglesia. Te voy a explicar por qué. En el 2008 yo fui diagnosticado un tumor pegado al hígado y la vesícula biliar. Y para hacerle una historia larga, corta, el médico, yo le pregunté, ok, pues ¿cuánto me queda? Y esto es octubre del 2008. Y él, siendo médico, me dijo, 6 meses es lo que te queda, es lo más que te doy. Porque donde está no se puede operar, no se puede manejar. Y bueno, en ese proceso yo me quedé callado y le dije al médico, José Luis,
yo le creo a un Dios bueno y de milagros. Amén. Y yo vine a esta célula de oración una mañana, como estamos reunidos aquí, y me presentaron en oración, me presentó la hermana Wilda y todas ustedes las que participaron en ese proceso. Y ya ustedes pueden entender que pasaron los 6 meses y ya van 3 años y un poquito más. Así que, de hecho, en nuestro grupo me acompaña un testigo, porque esto no es cuento ni nada, que fue conmigo a la endoscopía después de un CT scan y un MRI, y él pudo entrar a la sala y él pudo evidenciar que el tumor ya no estaba ahí. Gloria a Dios. Con esto lo que les comparto es que tengamos fe y le creamos a Dios. No crea en Él, créale a Él, y Él hará los milagros y contestará nuestras peticiones si ponemos nuestro corazón sincero en este proceso. Para esta administración, obviamente, cuando me lo anunciaron y estábamos en la programación, pues obviamente uno se va de rodillas y pide al Señor, bueno, Señor, pues dime cuál es tu propósito y qué palabra debo llegar. Y nuevamente mi esposa me dice, tú vas a predicar del fruto del Espíritu. Y yo, esto es una gran responsabilidad para mí, porque yo no soy ministro ni predicador, ni pretendo serlo. Pero yo, y los que me conocen, saben que yo, cuando el Señor me llama, yo le sigo. Y Él tiene palabra para ustedes en el día de hoy. Él conoce el propósito. Y su propósito será cumplido en ustedes. Así que permítame coger la Biblia por aquí. Voy a necesitar que Lourdes tal vez me ayude con algunos versículos, porque la receta de mis espejuelos está expirada y todavía no me entregan los nuevos. Así que con la letra pequeña tengo ese hándicap. Alabado Dios. No se preocupe, yo lo pongo por ahí y Lourdes me ayuda. Así que está. Vamos a orar brevemente para presentar esta administración al Señor, que es para su gloria y para su honra. Señor y Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, en esta mañana gloriosa, Señor. Es tu propósito que estemos aquí, Señor. Sí, Padre. Mira, Señor, yo soy solo un instrumento a tu servicio, Padre. Aleluya. Que sea tu palabra la que hable al corazón de cada vida aquí representada, Señor. No solo los que estamos aquí presentes, sino a todos los que están en nuestro entorno. Glorifícate, Señor. Amén. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias. Vamos, en esta mañana, contrario a lo que hace Hollywood, yo le voy, normalmente Hollywood, cuando usted ve una película, está 1 hora y media viendo fatalidades y un final feliz. Es lo que el americano le dice un happy end. Pues hoy yo lo voy a hacer al revés. Yo voy a sacar lo malo del camino rapidito y vamos a hablar de lo bueno por la próxima hora. Así que vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 45. Y como vamos a hablar de los frutos del Espíritu, esa porción bíblica nos explica que por sus frutos les conoceréis. El Espíritu Santo, cuando anoche curiosamente Ariel estaba predicando sobre la resurrección de Jesús, y cuando Jesús se va, lo que nos deja a nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, para que creemos, vamos a crear un carácter cristiano. Y yo siempre he pensado que la Biblia es el manual de instrucciones de cómo vivir la vida. Entonces ahí nos dice y nos hace un señalamiento a estos frutos del Espíritu, que para verlos de manera breve, los voy a mencionar aquí rapidito, que como muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes conocen, son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la fidelidad, la humildad
y el dominio propio, ¿verdad? Obviamente esos son los frutos, eso es lo que vamos a recibir del Espíritu Santo. Ahora bien, si Lourdes me ayuda con el capítulo 6 del 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se reconoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Esa palabra, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que declaramos es lo que tenemos en el corazón. Amén. Y yo pienso que el ser humano, durante nuestro peregrinar en este mundo, lo que hacemos es tratando de mejorar nuestros pensamientos, lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque muchas veces somos parte de un entorno, nos criamos con unas influencias. Aquí muchos de los que llegamos a este ministerio fueron parte de la iglesia católica, metodista, presbiteriana, bautista y demás. O sea que nosotros ya traemos una influencia y unas vivencias. Ahora bien, cuando conocemos la palabra del Señor, que sirve a todas estas entidades religiosas y congregaciones, es muy clara, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener un corazón bueno. Ahora, mi esposa me dijo en este proceso de esta predicación, me dijo, es que el alimento espiritual debe ser bueno para que podamos hacer bien y producir buenas obras y dar un buen ejemplo como que somos cristianos. Entonces, si vamos a Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, y como les mencioné, quiero sacar las cositas, las cosas feas del camino rapidito. 7 del 15 al 20. Ahí en esa porción bíblica lo que el Señor nos dice es la consecuencia de los malos frutos. Y al final dice, y serán cortados y echados. Quiere decir que nosotros, si nuestros frutos no son buenos, habremos de ser cortados y echados. Ahora, ¿qué son los frutos malos? Vamos a sacar esto del camino rapidito. Mire, la naturaleza del pecado al ser humano le lleva a actuar y a producir frutos malos. ¿Cuáles son esos? Mire, el mal humor, la rabia, la inmoralidad, la borrachera, el libertinaje, el lenguaje obsceno, hablar feo, malos deseos, impureza de pensamiento, celos, malicia, calumnia, idolatría. El Señor dice claramente en su palabra, no tendrás ídolos delante de mí. La envidia, la avaricia, la mentira, la brujería, y así podemos estar todo el santo día mencionando los frutos malos. Pero si ya conocemos eso, entonces, ¿cuál es el deber, cuál es la responsabilidad del cristiano? Buscar los frutos buenos. Entonces, de ahí debemos ir a Gálatas, capítulo 5, del 22 y 23. Y ahí es donde nos describe los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros debemos anhelar en nuestro proceso de vida, en nuestro proceso de cristiandad? Aleluya. 22 al 23. Sí, por favor. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Gracias. Estos son los frutos del Espíritu. Amén. Está muy claro. Entonces el Señor, como dice Moisés, cuando dice tenis, dice tamaño, marca y color. Muy específico. Perdonen que lo cite, pero yo le admiro mucho. Vamos a comenzar con el amor. ¿Qué es el amor? Las canciones románticas lo describen de miles maneras. Pero si vamos a ver lo que el Señor nos trajo, el amor es procurar el bienestar de los demás independientemente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque mire, el amor, cuando un padre con un hijo, ¿qué pretende? El bienestar de ese hijo, de una pareja, de un hermano, el amor filial. O sea, que el amor es procurar el bienestar de las personas que tenemos a nuestro lado. Pero si vamos al ejemplo que nos dejó Jesús, la Biblia dice en Juan 3:16, ¿qué dice? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese no lo conocemos bien, ¿verdad? Pero fíjense que nosotros en esa porción bíblica siempre pretendemos, para que no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el beneficio que entendemos como seres humanos. Pero óigame, el sacrificio de entregar un hijo, siendo santo. De eso es que estamos hablando. El amor trasciende todas las barreras. El amor es el fundamento esencial para la vida de un cristiano. En Juan, capítulo 15, versículo 9, también nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces ahí uno va comprendiendo el amor de Dios por la humanidad. En este caso lo podemos individualizar, y usted dice en su relación con Dios: wow, Señor, qué mucho amor tú me tienes. Y por eso es que le decimos Padre cuando nos arrodillamos: Padre, Señor mío, porque lo vemos como un Padre amoroso. Queremos sentir ese amor, ese cuidado. En Juan 15, también, del versículo 12 al 14, nos menciona la palabra y dice: este es mi mandamiento, que os amáis unos a los otros. O sea que no es solo el entorno de mi relación con Dios, es mi entorno de mi relación con la gente que me rodea. En Colosenses 3:14 también nos menciona: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que para llegar a la perfección y ser realmente un cristiano, oigan, usted se tiene que poner esa vestimenta de amor y ser sincero con uno mismo, El próximo fruto del Espíritu es la paciencia. Óigame, yo le voy a compartir algo. En 2009, yo por una situación de trabajo tuve que ir a vivir a la República Dominicana, y allí me recibieron con un vehículo corporativo, y la persona que me fue a entregar, jamás olvidaré estas palabras, fue a entregarme el vehículo, me dijo: Jimmy, aquí se maneja de una forma terrible, esto no es ni Puerto Rico, así que te voy a dar dos consejos: paciencia y mucho amor. Y yo dije: ups. Y trabajando con esta administración recordé esas palabras, porque el primer fruto es el amor y el segundo es la paciencia. Yo dije: el Señor fue el que habló, porque me mantuve vivo en esos 9 meses, porque es bastante difícil manejar allí. Allí las reglas de tránsito no se obedecen de ninguna forma o manera, de día o de noche, y cuando llueve peor aún. O sea que el primer fruto es el amor, el segundo es la paciencia, así que paciencia y mucho amor. Ya tienen 2 dones del Espíritu, o 2 frutos del Espíritu que deben atesorar. Mire, ¿la paciencia qué es? En términos prácticos, pues que debemos ser lentos para enojarnos, lentos para la ira, ¿verdad? Eso es paciencia.
Y hay veces que hay cosas que nos quitan la paciencia, o sea, nos angustian, ¿no? Y esto lo que significa, ¿cómo manejar este asunto? Vamos. Es por postergar cualquier represalia, cualquier cosa que uno vaya a decir, que vaya a herir a un hermano o que vaya a herir a alguien a quien amamos. Esa es la verdadera, ese control, porque siempre estamos relacionados unos con otros. Es la capacidad de refrenar el impulso y responder o reaccionar de manera impetuosa en situaciones de desacuerdo. El americano dice en Estados Unidos, we have to agree to disagree. O sea, vamos a tener desacuerdos en la vida, siempre los vamos a enfrentar. Es nuestra capacidad de cómo manejar esos desacuerdos, esa paciencia. ¿Y cómo la palabra nos ministra referente a lo que es la paciencia? Pues en Proverbios 14, versículo 29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ok, apliquémonos el cuento y yo me lo aplico a cada momento, porque soy impaciente y el Señor lo sabe. Ayúdame, Señor. En ese mismo capítulo, del 15 al 18, versículos 15 al 18, dice, el hombre iracundo promueve las contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua las rencillas. Amén. O sea que si tenemos paciencia y ponemos los frenos a tiempo, quiere decir que podemos tener mayor paz en nuestro corazón y en nuestras vidas. Recuerden que este es el libro de instrucciones. Amén. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 dice, pacientes con todos. Ahí no dice con algunos, dice con todos. ¿Ok? O como dice Lourdes, con los que me caen bien, pues yo soy paciente, los que no me caen muy bien, pues la paciencia como que va un poquito. ¿Ah? Así que esto de la paciencia y mucho amor. Recuerden eso. Que gracias a ese consejo yo estoy aquí en esta mañana. El tercer fruto del Espíritu, la benignidad. Y no los cogí en el orden que están escritos en la palabra. Y fíjense que esto fue del Señor. No fue a propósito ni nada de esto. Cuando estaba preparándome, que tuve varias noches preparando este mensaje, el orden lo colocó él, para su gloria y su honor. Amén. La benignidad, ¿qué significa? Bueno, uno de ser benigno, ser bueno. Mi papá, gracias al Señor, se llama Jaime Benigno, y yo siempre pensé, pues es Jaime Bueno. Así que eso pues lo pude asociar fácilmente. Esto lo que quiere decir es que uno debe ser compasivo, debe ser agradable, debe estar dispuesto a que los demás se sientan a gusto con usted. La persona amable tiene un temperamento agradable y afectuoso, demuestra aprecio y consideración y cuidado por los demás. Pacificador, tener piedad, misericordia. Si esto lo vamos a sustentar con el Evangelio, Justicia también. correcto. Correcto. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, en el versículo 17 particularmente dice, mejor que padezcáis haciendo defensa con mansedumbre, y esto va a producir que el bien. O sea que si nosotros obramos bien, ¿qué habremos de recibir? Bien. Bien, bendición, el favor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conducta agrada el corazón de Dios. De eso es que se trata la benignidad. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Quiere decir que no es solo nuestra conducta, sino que es lo que nosotros nos colocamos. O
sea, lo que nosotros somos, lo que nosotros manifestamos. Y esto es lo que vivimos, lo que damos por ejemplo. Y hay una frase popular en nuestra isla que dice, si eres cristiano que se te note, y yo pienso que nuestros pastores en alguna manera lo han mencionado de forma similar. Joel lo ha mencionado desde el punto de vista del carácter del cristiano. Dice, hay que formar un carácter, y ser benigno, ser bueno, es parte de ese carácter. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda salvación. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Lo que esto nos indica, lo que esto nos ministra es, sean buenos con todos, porque si la salvación, si el Señor en su misericordia y justicia tiene escogida a esta persona y usted obra bien para con ella, usted está contribuyendo, está aportando a la salvación de esa persona. Por eso debemos vivir por un buen ejemplo, y esto debe ser consistente. Lo que hace los mejores atletas, lo que hace los mejores profesionales es la consistencia en sus procesos. Lo que hace los mejores ministros, de igual manera, es la disciplina, es la consistencia de que todos esos frutos del Espíritu son evidenciados para todos los que les rodean, y de esa manera agrada la obra de Dios. Vamos al próximo, la bondad. Esa está bastante fácil para casi todos nosotros entender. Pero, vamos a hacer una parte. ¿Cuán bondadosos somos? Realmente. La bondad significa ser generoso, ser sincero, significa el deseo desinteresado de ser franco, generoso con los demás, sin importar si se lo merecen o no. Ahí es que probamos nuestra fe. Ahí es que decimos, óyeme. ¿Por qué? Porque todo esto, fíjense por dónde vamos y la línea a donde les quiero llevar, pues el Señor les quiere llevar. Lo que hace difícil el proceso de nosotros actuar como verdaderos cristianos es el perdón. Fíjense que ser benigno con todos. La bondad debe ser con todos, hasta los que no nos agradan o con los que no estamos de acuerdo. Quiere decir que ahí es que se prueba o se demuestra, no quiero decir que se prueba nuestra fe, porque nuestra fe va más allá que eso, pero ahí es donde se demuestra la verdadera fe. En el libro de Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7, menciona y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, quiere decir que Dios es un Dios de bondad. ¿Usted sabe por qué yo sé que eso es así? Porque esta mañana nosotros lo evidenciamos aquí. Porque cuando yo me arrodillé allí, yo me arrodillé en la confianza de que a quien yo le estoy hablando y quien me está ministrando es bondadoso. Amén. Porque en mi oración y mi relación íntima con Dios, yo le estoy diciendo, Señor, que sea tu palabra. Tú eres el que tiene el tesoro para ellos. Yo soy un siervo tuyo y aquí me enviaste. Pero su bondad está para todos. Y ese es el verdadero tesoro. Ahora debemos vivir en la convicción de que tenemos un Dios bondadoso. Amén. Muchos de ustedes conocen el Salmo 23, versículo 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán Todos los días de mi vida. De mi vida. O sea, esto no es un invento, eso está escrito ahí. Son nuevas cada mañana,
Amén. nuevas cada mañana. Y también nos dijo, esto ya es casi un estudio bíblico, pero también nos dijo, cada día trae su propio pan. Amén. Que vamos a evidenciar que su bondad para con nosotros. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 5, del 8 al 10, y en el versículo 9, particularmente dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que con esto validamos que uno de los frutos del Espíritu es la bondad, es la disposición de ser bondadosos, aunque no nos agrade. Fíjense donde estamos a prueba en todo esto, porque si viene mi hija y me pide el cielo y las estrellas, aunque obviamente no se lo puedo dar, pero yo soy bondadoso con ella en plena disposición. Ahora, si es una persona que no me agrada, entonces es que a uno le da un poquito más trabajo. ¿Por qué? Por nuestra humanidad. Y debemos nosotros pensar y reconsiderar que realmente estamos viviendo con los frutos del Espíritu en nuestro corazón. O sea, realmente somos bondadosos. Realmente hemos dejado todo para servir a Cristo. Es que Dios dice que haciendo nosotros malos, damos buenas obras, como siendo nuestro Padre nos da perfecto. Que dice que nosotros no podemos esperar mucho del ser humano, porque entonces va a sentirse mal. Tú esperas mucho de tu Padre, de Dios. Pero nosotros, y lo que le llevo, hermana, esta mañana es lo que tengamos, debemos ser bondadosos. Ese es el verdadero mensaje que deseo llevar en esta mañana. Es el fruto del Espíritu. El próximo fruto del Espíritu sería la fe, la fidelidad. Y cuando hablamos de fe y de fidelidad para con Dios, debemos ser íntegros, leales, plenamente confiables. Esto significa la firmeza de nuestra relación con Dios, la lealtad hacia los amigos, la integridad, el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Si usted analiza la palabra, y esto, fidelidad, del latín fides, fe, y esa es la fidelidad eterna que debemos tener. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5, dice, y será la justicia del cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Quiere decir, y muchas veces nos escuchamos diciendo nosotros como cristianos, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque cuando nos abandonan y nos sentimos solos y no queda nadie y estamos postrados en lágrimas diciendo, Señor, ayúdame, bendíceme, atiende esta situación, atiende ese hijo enfermo, atiende ese padre enfermo, atiende esa esposa enferma. Cuando estamos ahí, en ese momento de dificultad, entonces, ahí, ¿qué decimos? Nuestra fe, nuestra fidelidad para con Dios, es la que permite su favor en nuestras vidas. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3, dice, la piedad y la lealtad no te abandonen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón. Y esto no es de la Reina Valera, es de la Biblia de Jerusalén. De esa manera está fraseado en esa Biblia. En Isaías, capítulo 11, versículo 5, que ya mencioné, la fidelidad está ceñida a su cintura, o sea, Él es fiel y verdadero. Siempre va a estar con nosotros. Gloria a Dios. Eso es así. Esa convicción debe tener el creyente. Amén. Aquí muchas veces
Moisés en el altar cierra la administración diciendo: vaya y salga de esta casa, de la casa del Señor, con la convicción de que lo que usted ha clamado a Dios será cumplido, porque Él es fiel y verdadero. Aleluya. Entonces, salimos preocupados por el parking, lamentablemente, y estamos felices hasta que nos cruzamos allá abajo tratando de salir. Entonces no evidenciamos los frutos del Espíritu, y perdóneme que se lo diga así, pero es lo que hemos vivido. A mí nadie me ha contado esto, ¿ok? Se validó lo que estoy diciendo. Lo que sí debemos tener estos frutos para que no tengamos estas luchas. Muchas veces ni se lo comentamos a nadie, pero sucede, porque estamos en el mundo. Ahora, fíjense que todo este alimento, todos estos frutos, como dice mi esposa, si lo que llega a mi corazón, lo que está en mi mente es bueno, cosas buenas van a salir de mis acciones y cosas buenas van a llegar a mi vida. Amén. No importa la situación. Puede ser un diagnóstico muy serio de salud, puede ser una dificultad de desempleo, como la viví también con muchos miles de otros puertorriqueños en el 2008. Y esto, aunque uno esté en una situación de dificultad, debe tener la convicción y la fe de que Dios está con nosotros. Amén. De que su fidelidad es fiel y verdadera. El próximo fruto, la humildad. Miren, este fruto yo tengo bastante evidencia y les voy a explicar por qué. Muchas veces nosotros como padres pues estamos orgullosos de nuestros hijos porque tal vez son atletas o son profesionales o son destacados en alguna disciplina. Pero si usted me pregunta, nosotros, mi esposa y yo, tenemos una hija, y si usted me pregunta qué yo admiro más de mi hija, es la humildad. Y ese es el próximo fruto del Espíritu, la humildad. La humildad de mi hija a mí me impacta, aunque ha sido criada en un hogar bueno, porque tiene una excelente madre. Dicen amigos míos, pues gracias a Dios que salió su madre. Pero su humildad trasciende. Ahora bien, fíjense lo que les voy a compartir. ¿Qué significa ser humilde? Ser sencillo, ser apacible, ser agradable. Dice, la persona humilde se comporta de manera apacible como consecuencia de su propia fortaleza y autoridad, lo cual le permite aplacar el enojo de otras personas sin recurrir a la amenaza o el temor. Humildad no es sinónimo de debilidad ni pasividad. Y esto trae a mi mente, yo estudié en Estados Unidos a nivel universitario, y un doctor en física, el señor doctor Richard W. Barrow, señor muy educado, una instrucción tremenda, y yo lo admiro mucho. Él en una ocasión en una clase dijo: ser humilde no significa que usted no tenga coraje, que no tenga valor. Usted puede ser una persona humilde. Lo que pasa es que normalmente asociamos la humildad con pobreza, con austeridad, pero eso no es. Porque lo voy a llevar a una escena que todos conocemos, la última cena. ¿Qué pasó en la última cena cuando Jesús está con sus discípulos? Mire, allí habían discípulos pensando quién se quedaba con, quién iba a ser el general manager después que Jesús se fuera. Y quién iba a disfrutar del reconocimiento. ¿Por qué? Porque están en el mundo y caminaron con Él y vieron los milagros. Sin embargo, cuando Jesús está en ese proceso, que ellos conocen muy bien, ¿qué hizo Jesús? Se humilló y lavó los pies de los
discípulos, ¿verdad? Óigame, ¿había alguien con más autoridad sobre la faz de la tierra en ese momento? Yo le estoy diciendo esto y siento la presencia del Espíritu Santo. O sea, esa autoridad la tenía él y la tiene. Óigame, ¿y qué hizo? Se inclinó. ¿Qué estaba dándonos? Un ejemplo fehaciente de que debemos ser humildes. No importa los recursos, la popularidad, la posición, somos servidores. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores, si Jesús se humilló y tenía toda autoridad, ¿qué queda para nosotros? Actuar por el ejemplo que Jesús nos dejó. El fruto del Espíritu es la humildad. Mire, cuando la gente es humilde, tiene un gran tesoro en su haber. Mi hija realmente tiene un tesoro incalculable. Y fíjense lo que le estoy diciendo. Yo no estoy orgulloso de ella porque ella, o no dejo de estarlo, es aviatriz, es instructora de vuelo apenas con 24 años. Pero, fíjense que es muy humilde, pero es valiente. Usted lo ha dicho. Ser humilde no necesita que no tiene valor. Sí lo tiene, porque ahora mismo ella es piloto de aviación, certificada y es instructora de vuelo. Y es una persona humilde. Le voy a compartir algo rapidito para que tengan una idea. En una ocasión mi hija voló de noche y aterrizó en el aeropuerto de Arecibo, un aeropuerto pequeño parecido al de Isla Grande. Y ella nos cuenta que cuando hizo el taxi, ese aeropuerto es totalmente solo en la noche. Y ellos se comunican con Miami para el aterrizaje allí. Cuando ella hace el taxi para alinear el avión para despegar nuevamente, ella observa que en la pista ella veía algo brincando. Y cuando pone las luces largas del avión, lo que ve es un montón de sapos. Y la niña, como es considerada con los animalitos, nos cuenta que comienza a esquivar los sapos poco a poco, pero en la medida que ella avanzaba se le acababa la pista, le quedaba menos distancia y despegó muy cerca de los cables de tensión de una de las torres, a cuenta de los sapos. Lo que le quiero decir con esto, si yo, en toda la experiencia que tengo, estoy en un avión de noche y veo sapos, o sea, créame que los sapos probablemente pasen a un segundo plano. Señor, perdóname. Pero lo que le quiero decir con esto es que aquí les doy un ejemplo de una persona humilde que tiene un gran valor, que no quiere decir que no tenga coraje. Dice la palabra, mansos pero valientes, ¿eh? Si lo interpretamos de esa, pero no menos. Eso es así. Así que si vamos a Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, el Señor está consciente de todas nuestras necesidades. Y aquí esta mañana se mencionó, ese pasaje bíblico dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, ¿verdad? Que yo, quiere decir que usted puede venir humildemente al Señor y que va a recibirle su favor. Amén. Quiere decir que en su palabra es lo que nos dice, sean humildes, porque en Mateo 29 dice, aprended de mí que soy Manso y humilde de corazón. Ahí es que está la clave de este asunto. ¿Cuál es? Para que tengamos descanso y paz. Así mismo. ¿Cuál es la Así cita, que, hermano? Mateo 29. Mateo capítulo 5, versículo 5. Perdóneme, 11:29. 11:29. Ah, el 11:29. Sí, Mateo 11:29, perdóneme. En Mateo 5, versículo 5, entonces dice, bienaventurados los mansos o humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que nos está diciendo cómo recibir sus bendiciones.
somos humildes, podemos disfrutar de esos beneficios. Y recuerden que esto yo lo vi, porque trabajo en la industria de autos, como el Owner's Manual. La palabra de Dios es el manual de cómo vivir nuestras vidas. El próximo fruto del Espíritu es la templanza. ¿Qué significa la templanza? Pues mire, el dominio propio. Comportarse bien, eso es tener templanza. Es la capacidad de controlar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras acciones y estar en armonía con la voluntad de Dios. Eso es templanza. Ahí cuando salen del parque tienen que tener templanza. Hay que tener mucha paciencia y mucha templanza. Muy bien. Es que esto es un excelente ejemplo práctico de que debemos ser cristianos en todo momento, no part-time. Que se nos note. Mire, el dominio propio realmente es la decisión que hace uno, cada cristiano, en hacer la voluntad de Dios. Es vivir para Dios y no vivir para uno. Realmente de eso es que se trata. Preguntarse qué haría el Señor. Cuando no sepa qué hacer, pida dirección del Señor. Él está ahí, Él no se va de vacaciones. Piense y medite en la palabra. Yo admiro mucho a mi esposa porque ella diariamente, realmente, el ejercicio espiritual de leer la palabra e internalizarla, ella me ministra a mí muchísimo a través de la palabra. Ella a veces piensa y me dice, es que tú no me escuchas. Sí, yo la estoy escuchando, porque si no lo hubiese estado escuchando no estaría aquí haciendo esto. Lo digo de corazón. Y me alegra mucho que sea parte de este grupo. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 41 al 42, Jesús, en su proceso orándole al Padre, dice en el versículo 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Óigame, cuando uno entiende y las cosas del Señor hay que pedir sabiduría para entenderlas, porque muchas veces el Señor nos pone en situaciones que nosotros sabemos que es su palabra lo que nos está hablando, porque yo me he visto en situaciones que el Señor me ha dicho, llama a Juan, así, 14 de diciembre de 2006 a las 9 de la noche, una persona que necesitaba oración, y yo estaba en negación con el Señor, en desobediencia, porque yo no lo quería llamar, honestamente, y Dios lo sabe. Yo no lo quería llamar porque en un momento dado había tenido unas diferencias con esa persona. Pero cuando me dijo, llama a Juan, como estamos aquí, dejando yo la oficina y cogiendo yo me asusté. Yo dije, ahora sí que quedo aquí. Me asusté, honestamente. Pero fíjense lo que es ser humano, fíjense lo que es uno. Dije, lo voy a llamar porque es 14 de diciembre, este hombre no me va a contestar jamás. Mire qué desobediente hasta donde llego, desobedeciendo, pero dije, Señor, lo voy a llamar porque no me va a contestar la llamada. Óigame, y no hago más que marcar el teléfono y no lo dejo timbrar 2 veces. Jimmy, ¿cómo tú estás? Y yo dije, ups, estaré hablando con la misma persona. Y yo le dije, mira, Juan, para no quitarte mucho tiempo, yo estoy perseverando en el Señor y yo tengo un llamado para ir a orar por ti. Yo no sé qué te aqueja a ti, pues yo no conocí qué problema tú puedas tener, pero yo necesito ir a orar por ti. Y el individuo me contesta, sí, cómo no, por favor. Wow. Y yo dije, ahora sí que se empató el juego, ahora sí que esto es del Señor. Óigame, al otro día a las 7 de la mañana yo estaba en la oficina de ese caballero, orando y clamando. Y pasó por un proceso de enfermedad bastante delicado, y para la gloria de Dios,
por su favor, hoy Él está sano. Gloria a Dios. Y esto se lo digo porque nosotros debemos tener dominio propio. O sea, muchas veces el Señor nos dice, sal por ahí, pero nos vamos por aquella puerta. Entonces, no es así. Él siempre nos lleva a donde Él nos quiere llevar. Lo que es importante es tener dominio propio y entender el propósito de Dios en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11, dice, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea que debemos saber tener dominio propio como cristianos. Porque, mire, el otro tema es que si usted se dice cristiano, nuestro propósito en la vida es traer gente al Evangelio y decir, oye, vale la pena ser cristiano. ¿Por qué? Porque esta persona se conduce correctamente. Pero si nosotros en nuestros impulsos decimos cosas desacertadas, ¿qué va a hacer el mundo? Nos va a señalar y va a decir, lo primero que se dice es, perdón, tú ves, por eso es que yo no voy a la iglesia, porque es una justificación. Eso es tratar de no llegar. ¿Ves? Mira, se dice cristiano y mira cómo actúa, mira cómo obra, mira sus acciones. Sin embargo, si usted tiene dominio propio, usted puede traer al Evangelio a mucha gente, porque ven en usted un ejemplo, un favor, una paz, un dominio propio con todos en nuestro entorno. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, el versículo 6 dice, al conocimiento del dominio propio. Y el dominio propio requiere mucha paciencia y un elemento adicional, la piedad. Nuestro Señor tiene gran misericordia con nosotros y es piadoso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Imitar a Jesús. Ese es nuestro propósito en todo este proceso. Vamos al gozo, que es el penúltimo. Este fruto del Espíritu es buenísimo, porque es alegría, son cosas buenas. Entonces, hace muchos años, yo recuerdo, antes de yo perseverar, que yo veía una iglesia y veía a los cristianos de diferentes denominaciones y tenían que hacer como verse en tristeza, y era mi percepción, no sé si, pero mi hermana, que me lleva 14 años, ella se crió en colegios católicos y la iglesia católica y perseveraba tremendamente, y jamás me olvido que en una Semana Santa, yo le hacía muchas maldades, dicho sea de paso, se puso un traje de saco, con una cosita, no sé qué, pero era de saco, y yo le digo, Dios mío, pero ¿qué pasó ahí? Que yo picaba terriblemente, y como yo era medio travieso, yo dije, bueno, si soporta la piquiña, pues, pero yo no entendía aquello. Entonces aquello era un sacrificio de acuerdo a una doctrina católica, que yo no criticaba, fíjense, a mí lo que me estaba era curioso, porque yo era un niño cuando eso, pero yo vi gente en el Evangelio que tal vez en mi percepción no era alegre, era como que buscar a Cristo había que estar triste, y yo dije, esto como que no es, o sea, como si buscas cosas buenas de Dios, y ya veo movimientos hoy en día, gracias a Dios, que el gozo del Señor está con los cristianos. Entonces uno se alegra mucho cuando ve aquí a Cheche,
el jovencito que a mí me encanta verlo dirigiendo la administración, que me alegra el corazón tremendamente porque se ve que podemos ser felices en la vida en Cristo. Entonces, la alegría no debe depender de nuestras circunstancias. Fíjense, y le voy a hacer otra asociación. Yo recuerdo, y lamentablemente, y se lo digo de corazón, o sea, yo he estado en un velorio y me he reído más que nunca. Y es un momento muy triste. ¿Por qué? Yo llegué a ir a velorios que la gente tenían este féretro y en un campo y estaba en esta casa. Entonces, afuera en el patio, lo que había era un montón de familiares de la persona que se había ido, pero estaban haciendo chistes hasta el amanecer. Entonces, yo no entendía, o sea, estamos tristes con una persona que se nos fue, pero estamos acá afuera. Y yo he pensado que en esa situación tal vez es un mecanismo de defensa del ser humano para que no le duela tanto comenzar esa dinámica, porque yo escuché bendecida, bendecida, qué bueno, bendecida. Pues esto que le comparto, fíjese, era la poca vergüenza, si así lo puedo decir, del mundo. Eran chistes, bueno, chistes. Pero en el Señor se puede vivir alegre, porque el Señor nos da ese gozo. Y esto no va a depender de las circunstancias. Mire, yo he vivido situaciones muy difíciles en mi vida, pero gracias a Dios he visto el favor de Dios cuidándome y diciéndome, yo estoy aquí para ti. Gloria a Dios. Y yo no, sí he sentido dolor, y he llorado, y he pegado mi cara al piso llorando, pero he sentido paz y he sentido alegría. Y es muy difícil de explicar, porque esto hasta que uno no entra a perseverar y conoce la palabra, uno no entiende. Oye, me duele, pero estoy en paz, tengo gozo en mi corazón. Yo recuerdo una vez que un querido amigo perdió a su madre, y esta familia, la abuelita era pentecostal, que mire, con toda honestidad se paraba en esa puerta y hablaba. Yo sentía el calentón del Espíritu Santo aquí, y cuando aquello yo no sabía que era aquello. O sea, aquella señora yo la llegué a amar de lejos, porque yo sabía que aquello era unos niños. O sea, si yo hacía una poca vergüenza, olvídate que el Espíritu Santo me iba a dar un fuetazo, porque ella hablaba. Y mire, jamás olvido el proceso del entierro de su vida, porque allí se cantó, se alabó, se bendijo, se dio gloria a Dios. Y yo decía, esta gente, por eso yo no estaba en el Evangelio, obviamente, era un muchacho, esta gente están hechos de una aleación especial. ¿Cómo puede? Entonces, mi amigo y su hermano, que tenían la semilla en ese momento, pero no perseveraban, hablaron con una templanza y con un dominio propio, que cuando ellos despidieron y agradecieron a los que allí estaban, se crecieron de una manera espectacular. Esto hace muchísimos años, pero yo decía, esta gente está hecho, son diferentes. Esta gente tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ¿cómo puede ser que estás en el sepulcro y tienes esa paz? Y yo compartía con ellos diariamente, o sea, ¿cómo? O sea, yo trataba de entender eso. Y ahora lo puedo entender. Porque ellos, esa semilla que sembró su abuelita y su mamá, vivían ellos y viven ellos todavía. El mayor es contemporáneo conmigo y yo sé que esa semilla que se sembró ahí, eso está ahí, esa alegría y ese gozo. Porque donde se prueba y se demuestra el gozo es en la dificultad. Cuando las cosas están bien, cualquiera se ríe y la pasa bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es que uno dice, Señor, necesito de ti.
Cuando descubrimos el gozo que nos da el Señor, entonces podemos tener paz y podemos estar alegres y podemos compartir esa alegría. En Lucas capítulo 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre mío. Si nosotros tomamos ese versículo, ¿qué nos está diciendo? Que el Señor, que Jesús se gozó y alabó al Padre. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Hacer lo mismo. O sea, eso está ahí. Eso no hay que ir muy lejos para entender. Quebrantamiento algunas veces porque Dios no quiere formar el carácter y nos queremos como salir, no queremos perdonar. O algunas veces perdonamos porque tenemos el gran que de perdonar, pero recuérdese que la mente es bien poderosa cuando vienen muchas cosas que uno dice, yo amo a esa persona y porque esa persona me rechaza, ¿entiendes? Porque mucha gente te rechaza porque no te entiende, porque todo el mundo tiene cada cual tiene una personalidad. ¿Sabes? Algunas veces Dios me dice, camina más lento. Y digo, Señor, es que yo no puedo, es que yo no soy así. Y peleo con Dios, y es una pelea, hermano, mire, como si fuera como una persona. Pero ¿cómo tú quieres que yo camine así? Si a ti que me caigo. Te puedo dar un consejo: no pelee no se pelee con Dios. Ahí, mire, dice, ¿cómo dice? You cannot beat them, join them. Así que dice el americano. Si no puede vencerlo, únase. Eso dice un decir, ¿eh? Y yo le aconsejo, por la palabra del Señor, no se pelee, únase al Señor. Eso es lo que nos corresponde. Pero el gozo, usted ha mencionado algo que es importante: el gozo requiere de perdón. Requiere mucho perdón. Yo les puedo compartir, y para Dios no hay secretos. Yo pasé por una experiencia muy difícil en mi vida hace muchos años. Por las acciones de mi mejor amigo, yo perdí un hijo. Y yo generé, antes de estar en el Evangelio, no llego al Evangelio como consecuencia de esto, pero eso es otra ocasión. Pero yo generé un rencor en mi corazón que no era bueno. Y por 7 años yo tenía ese rencor en mi corazón. Y fue muy perjudicial para mí. La persona y sus acciones, él ni se acordaba de eso. Pero yo pasé por el proceso. Y un amigo mutuo viene a Puerto Rico y me dice que conocía la situación. Dice: Jimmy, yo voy a venir de Estados Unidos, lo voy a traer a él y tú lo vas a perdonar. Y yo le dije: ups, ahora sí está bueno. Fíjese, le dije: te estás arriesgando. Cuando aquello yo no perseveraba, vamos a estar claros, y Dios lo sabe, y le pido perdón a Dios por eso públicamente. Me arrepiento del rencor que viví por 7 años. Y la cena se dio. Y nos sentamos y hablamos. Y en un momento dado, este amigo que lo fue a buscar a Nuevo México, él viviendo en Atlanta, lo fue y lo trajo. Me dice: bueno, Jimmy, te toca ahora hacer lo que debes hacer. Fíjese cómo me dijo. Y yo dije: bueno. Entonces, en ese momento, yo me enfrenté con una realidad que yo estaba viviendo. Era un rencor innecesario, que era un rencor que lo que hacía era que me perjudicaba, que me tenía en una angustia profunda. Y usted sabe que yo hice, le perdoné. Le dije: te perdono. Y usted sabe qué me dijo él: gracias por perdonarme la vida. Que no era mi intención, oye, pero eso fue lo que él interpretó. Ahora, yo les comparto algo. El día que yo hice eso, salí de aquel restaurante que flotaba por el cielo. Yo era el hombre más liviano de la faz de la tierra. ¿De verdad? Aquello se acabó y todo aquello. Óigame, yo me liberé de una situación que me estaba corrompiendo. Y cuando aquello, yo todavía no estaba aquí.
Aquello fue el Señor que en su misericordia me hizo entender y usó un instrumento para que viniera, que tampoco es cristiano, vamos, que no persevera, pero que en ese momento el Señor lo utilizó. Óigame, eso que le estoy compartiendo, yo lo viví. Y de ahí en adelante yo sentí una alegría en mi corazón. Posteriormente fuimos a visitarle a Estados Unidos, compartimos, y hace unos años atrás hablamos, y él está muy bien, y yo me alegro. Pero ese proceso de perdonar y lograr obtener ese gozo, esa alegría, muchas veces guardamos en nuestros corazones y en nuestras mentes unas cargas que son innecesarias. El Señor en su deseo lo que quiere es que tengamos alegría y gozo. Amén. Sean felices, abrácense a perdonar. Tengan el gozo de Dios en sus vidas, no importa la circunstancia. Eso es una carga terrible, como bien menciona Abby. Eso no hace parte de nuestras vidas. Amén. Y muchas veces pequeñas cosas acontecen y guardamos como que este malestar, y mira, suéltalo y échalo al agua y ya, se acabó, sigue adelante. Mañana, exacto, ore. Eso es lo que debemos hacer para lograr tener alegría y gozo en nuestros corazones. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 13, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor se despide y nos dejó, ¿qué? El gozo, la alegría de ser. Oiga, me entristece a mí ver cristianos con condiciones muy favorables que no están alegres. Y eso es lo que les digo. Sin embargo, evidencio a Jesús en cristianos que están pasando, como decimos en Niágara, en bicicleta, y están gozosos. Como decía yo en el entierro ese, estaban, yo dije, esta gente son especiales. Y es que yo no entendía que ellos tenían el bienestar del Señor en sus corazones. Era internalizado de esa manera. Y por último, vamos a hablar de la paz. Y lo dejé para último porque para mí, tal vez es uno de los frutos del Espíritu que más ministra mi vida. Mire, si definimos paz, esto es estar contento, tener concordia, tener sosiego, Tranquilidad. tener tranquilidad, tener compañerismo, armonía, tener unidad entre las personas. El mundo sería diferente si tuviéramos paz. Yo veo unos niños jugando y no hay esa malicia, y tienen paz y juegan y se entretienen, pelean y vuelven otra vez y son felices. ¿Por qué? Porque exactamente, porque el Evangelio nos exhorta que seamos como niños para que el Señor se agrade de nosotros. Ahora bien, yo les voy a compartir algo. Hace unos años atrás, y perdónenme que entrelace mis vivencias con esta palabra. Hace unos años atrás yo salí a cenar con un matrimonio, muy buenos amigos, y yo había llegado aquí y encontré un tesoro maravilloso en este lugar. Aleluya. Y yo le estaba compartiendo, era como que este primer amor, mi alegría, mi vivencia, mi testimonio de cómo llegué aquí. Y en la conversación la esposa me dice, al final de mi planteamiento: Jimmy, esa paz que tú tienes, yo desearía tenerla. Gloria a Dios. Y como yo estaba crudito en esto, yo le dije: pues mira, esa paz que tú percibes en mí, el Señor te la da de gratis, te la regala y la tiene en abundancia. Y salimos de aquella cena. Hoy en día, esa persona me ha expresado que la paz de Cristo vive en su corazón y persevera en esta iglesia. Gloria a Dios. Fíjense hasta dónde llegamos. El Señor utilizó este burrito para que en aquella cena hicieran aquella pregunta y esa persona llegara aquí.
y hoy en día persevera, y yo he visto la paz de Dios en ella manifestada. Cuando uno tiene paz, cuando uno tiene sosiego, uno tiene salud, uno tiene disposición, uno tiene a Cristo cerca de uno. Piense que nosotros buscamos el aposento alto, buscamos estar en un lugar aislado, en silencio. ¿Para qué? ¿Por qué buscamos ese lugar? Para estar en comunión, para tener paz. Porque si usted está en un lugar que hay mucho ruido, o que es un lugar que no es conveniente, no logra tener esa paz, esa comunión. Por eso le llamamos el aposento alto. Era retirarse a un lugar y orar. Mire, la paz del Señor es extraordinaria. Usted puede enfrentar cualquier situación, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede llevar esa paz, tener esa templanza, tener amor por el prójimo, ser humilde con autoridad. Fíjense, todos estos frutos son buenos. Por eso le dije al principio, yo voy a sacar los frutos malos del camino rapidito, porque todo esto es bueno. Lo que tiene Dios para nosotros es bueno. Amén. Es bueno, es salud, son cosas buenas, armonía, es paz. Ahora, debemos entender que nosotros tenemos una responsabilidad. Si nosotros conocemos esto, ¿cuál es nuestro deber? Compartirlo, llevarlo. Decirle a todos los que están allá afuera, mira, el Señor es el camino, es fiel y verdadero. Abrázate a Él, para que recibas todas estas cosas buenas y seas feliz, tengas gozo. Sí, nos van a venir enfermedades, desempleo, situaciones difíciles, sí. No va a ser diferente para nosotros porque somos cristianos. Al contrario, en ocasiones nos vamos a ver con ataques que ni entendemos. O sea, hay ocasiones en la vida que según hemos tenido experiencias en donde el favor de Dios ha obrado de una manera que para cualquier persona fuera increíble, para nosotros esto es normal. Lo que es sobrenatural para el mundo es normal para nosotros. Por eso es que mucha gente no entiende y es tan fácil llegar. Óigame, lo único que toma es que le creamos a Dios. Y yo les exhorto a que en este día posteriormente mediten en esta palabra, los frutos del Espíritu. A mí me queda mucho por aprender. Tuve una dificultad cuando estaba preparándome para esto, en esta mañana. Y es que cuando yo cojo la Biblia, no me pregunten por qué, porque no se lo sé explicar, pero yo voy a un versículo y sale otro, y es como que es una cosa que me impacta, porque es como que sobresale. Y como les dije, la receta de mis espejuelos está inspirada, pero es algo que estaríamos aquí hablando y yo estaría aquí todo el día, realmente, porque el Señor le sigue hablando a uno. Y mire, conmigo el Señor ha trabajado de tal manera, y no sé si con ustedes les pasa, en ocasiones vamos manejando y esta tensión y esta preocupación, y de momento vamos detrás de un vehículo que dice, Jesús es el camino. Aleluya. Y yo lo miro y digo, oye, gracias Señor, porque es la manera de tú hablarle a esta persona que soy yo, que me está ministrando. Hace un tiempo atrás, en el Expreso de la América, había uno de esas pizarras electrónicas que decía, Jesús, confío en ti. Óigame, yo manejo rápido normalmente, y de momento veo ese flashazo, que dura creo que 3 o 6 segundos. Y yo miré, y me pareció verlo, pero... Y la próxima vez que paso por ahí, entonces lo pude leer. Y entonces entendí. Y posteriormente ya no apareció más, porque no tengo la sincronía de pasar cuando sale en la pizarra electrónica. Pero en muchas ocasiones a mí me sucede así.
El Señor me habla, y ellos, como dicen, hasta las rocas hablarán, hasta las piedras, pues en esos términos tenemos que el Señor va a ministrar a nuestras vidas. Mire, en lo simple, yo les comparto que mi testimonio ha sido hacer la voluntad de Dios. Y me siento privilegiado de que me dieran esta oportunidad acá. Sé que he ocupado más tiempo del que debía haber ocupado, pero les voy a hacer una exhortación. Yo sé que aquí hay mucha necesidad, pero ustedes son la roca de tu iglesia, este grupo, en diferentes formas y maneras. Y yo les exhorto a que presenten de manera simple sus peticiones al Señor y créanle a Dios fielmente para que estas peticiones sean cumplidas. Yo lo he visto en mi vida, yo no le estoy hablando porque me lo contaron, yo lo he evidenciado y le doy gracias a Dios y le pido que nunca me permita apartarme de su lado. Y es lo que el cristiano debe evidenciar toda la vida. Así que yo le pido en esta mañana que conteste los anhelos de sus corazones, que les bendiga y que estos frutos del Espíritu puedan ser desarrollados en sus vidas cristianas, en sus vidas personales, y que ustedes puedan llevarlo a todos en su entorno, en el santo nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén.